Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Evangelio de Marcos 12. Vamos a estar meditando en el versículo 31, pero podemos de nuevo leer desde el versículo 28. Versículo 28 hasta el 31, dice así la palabra del Señor. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hemos leído pues estos versículos también anteriores que preceden al versículo 31, porque ya la semana anterior pues, estuvimos viendo, ¿no?, este pasaje, esta pregunta del escriba, y acerca de cuál es el primer mandamiento de todos, el primer mandamiento de la ley, el primer mandamiento no en orden, sino en principal, se puede decir, en importancia. Y la respuesta de Jesús fue, también lo vimos, citar el conocido pasaje de la Shema, oye Israel, que los judíos piadosos recitaban 2 veces cada día, la declaración de fe principal de los judíos, Antiguo Testamento, que trae esta exhortación o este mandamiento a amar a Dios con todo el ser, ¿no? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Entonces se repite, es enfático, ¿no? Con todo el ser hay que amar a Dios. Y bueno, pues los que provengamos a lo mejor del catolicismo romano y cuando éramos pequeñitos nos llevan a la catequesis, ¿no? Entonces tal vez nos sonará este pasaje o este mandamiento que se nos enseñaba entonces. Este gran mandamiento nos decía que era: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas. Y bien, pues esta manera de presentar el gran mandamiento de la Shema, pues no es que sea incorrecto, ¿no? Pero no es exactamente lo que dice Jesús aquí. Porque lo que dice Jesús aquí es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, es decir, con todo el ser. Entonces, no es incorrecto, como digo, porque la Biblia no permite ni al cristiano, por supuesto, pero tampoco a ningún otro hombre, porque la ley de Dios es universal, amar a algo o amar a alguien de esta manera, con todo el corazón, con toda la alma, mente y fuerzas, con todo el ser. No lo permite porque esta manera de amar, de esta manera, solo es para Dios, ¿no? Solo es para Dios. Y si amamos entonces a algo, o si amamos entonces a alguien con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, con todo el ser, por lo tanto, entonces estamos idolatrando la criatura, porque si no es Dios es una criatura, ¿no? Entonces estamos idolatrando, estamos poniendo a la criatura en el lugar de Dios y le estamos dando un tratamiento de Dios que solamente le corresponde a Él. Y esto, por supuesto, primeramente y principalmente es pecado. Es un pecado por poner a la criatura en el lugar de Dios. Es un pecado, por lo tanto, porque deshonra a Dios. Es un pecado porque atenta contra su persona y sus derechos. Y eso es lo principal. Pero también este pecado, como no puede ser de otra manera, trae consecuencias graves para los hombres. Este pecado solo trae para los hombres frustración y dolor, porque ponen entonces su esperanza, ponen su confianza, ponen su adoración en una criatura, y esto lo único que le va a causar entonces es, lo dicho, frustración y dolor.
De esto pues da ampliamente testimonio en nuestra cultura actual, tantas y tantas canciones de amor en las que te dice te quiero con todo el corazón, etcétera, ¿no? ¿Cuántas, no? Bueno, pues, o por no hablar también de cualquier otra cosa, ya no solamente de historia de amor, ¿no? De cualquier otra cosa que se le pase a la gente por la cabeza, ¿no? Aquellas pasiones, ¿no? Que se le mete a la gente en la cabeza, ¿no? Y que no lo puede dejar de hacer. Entonces, cuando esto ocurre, como son criaturas y todas las criaturas son finitas, son limitadas, tienen un espacio de vida pues limitado, ¿no? Y nuestra relación con ella también limitada, pues entonces lo único que va a dar, como digo, es esta frustración y este dolor. Pero bueno, no es entonces cuestión ahora de volver a introducirnos en el mismo pasaje, ¿no? Porque todo esto ya lo vimos la semana pasada. Esto era más que nada un poco para refrescar, ¿no? Y también para que, al repasarlo, un poco estemos todavía un poco con este sabor de boca, ¿no? Saborear otra vez la palabra antes de, pues, pasar al siguiente plato, ¿no? Que es lo que tenemos ahora aquí. Este pequeño versículo, segundo gran mandamiento del versículo 31, el segundo semejante a este es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Semejante, ¿en qué sentido es semejante? El semejante no significa que sea igual, ¿no? Semejante es parecido. En todo caso se está refiriendo a que los dos son los principales. Los dos están, digamos, en la categoría de los principales. Los dos principales mandamientos de la ley, de la Biblia. Bien, pues entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hemos de ver entonces nosotros en esta palabra? ¿Cómo hemos de comprenderla, ¿no? ¿Cómo nos ha de afectar a nosotros en nuestra vida? ¿Por dónde comenzar? Bueno, pues entonces una manera de comenzar, pues podría ser situando esto en nuestro contexto o situándolo esto en nuestra cultura, ¿no? ¿Cuál sería la manera más corriente, más usual de comprender estas palabras? Tú le presentas esto a la gente, ¿no? A la gente normal, ¿no? Ya sea pues gente correligionaria, ¿no? Creyentes como nosotros, no, o no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, vivimos en una cultura humanista, ¿no? Eso es de entrada. En países, ¿no? Los países aquí de Occidente, de Europa, América, etcétera, países cuya ideología oficial, y no solamente ideología, sino incluso religión, es el humanismo. Aunque ellos no declaren una religión, tienen esa religión. Es la religión del humanismo. Será una filosofía, pero cumple exactamente la misma función. Tiene, se podría decir, incluso los mismos apartados, pero traspasados, ¿no? Una versión, digamos, por lo tanto, humanista de la religión. Y viene entonces la pregunta: ¿qué es el humanismo? ¿Qué es el humanismo? Bueno, pues entonces, para no tocar de oídas, ¿no? Para no dar nosotros pues, nuestra propia versión de las cosas, ¿no? Esto es como cuando, pues antes estábamos con la guitarra, ¿no? Pues intentando sacar las canciones que oíamos en la radio, ¿no? Entonces, mejor ir al diccionario, ¿no? Vamos a consultar dos, uno en España y otro en francés, ¿no? Para comparar, ¿no? El diccionario de la Real Academia, ¿no? Española dice: humanismo, sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Esto es la Real Academia de la Lengua. Y después está un diccionario que es el convencional en francés, que es el llamado Petit Robert. Entonces es una definición más resumida. Dice: teoría, doctrina que pone a la persona humana y su desarrollo por encima de todos los demás valores. Vemos dos definiciones que se complementan la una con la otra. En la primera, pues,
española, la del RAE, ¿no? Entonces se habla, en las dos juntas, ¿no? En las dos juntas, la visión que se nos da, entonces, si lo paramos a pensar, es que el humanismo es una filosofía, es una religión, una ideología que se presenta como rival de Dios. Se presenta como rival de Dios, y es más, en la definición de ambas, ¿no? Sobre todo en la española está muy claro, ¿no? Quiero decir, necesitan a la religión para definirse. Es decir, se definen, ¿no? Siempre porque primero está la religión, ¿no? Y primero está Dios. Entonces es la negación de la religión, ¿no? Se puede decir así. Es el rival de Dios, ¿no? Y según la primera, entonces, la española, pues entonces el humanismo le dice a Dios: no te necesito. No te necesito, ¿no? Y es para, digamos, comprender las cosas, para que yo me pueda, digamos, desenvolver yo solo, ¿no? No te necesito Dios, ¿no? Es un poco la máxima que viene de la filosofía griega: el hombre es la medida de todas las cosas. Bien. Y según la segunda, pues ya el humanismo, que dice que el hombre está por encima de todas las cosas, pues el hombre, el humanismo, pues no que le dice a Dios: no te necesito, sino que le dice a Dios: yo soy Dios. Porque es el valor supremo. A Dios, a la Biblia, a la religión. El hombre es Dios. El hombre es Dios. Y bien, ese es nuestro contexto. Ese es nuestro contexto en general. Y entonces, pues, en una cultura humanista, cuando oímos esto, amarás al prójimo como a ti mismo, pues evidentemente esto, en principio, digamos, no plantea un grave problema, ¿no? Es decir, tratar al hombre con respecto, es decir, la medida es uno mismo. No estás hablando entonces ahora de Dios, estás hablando de poner al hombre de alguna manera como medida, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas. Esta manera no plantea ningún problema, no es ningún escándalo al pensamiento, ¿no? No está hablando pues directamente de Dios, está hablando directamente del hombre. Es un principio, una máxima a nuestro nivel, al nivel humano. No plantea entonces grave problema, se recibe sin problemas, ¿no? Uno que no sea creyente lo puede recibir, ¿no? O que sea cristiano lo puede recibir de manera un poco como aquel que pica aquí y allá, ecléctica, ¿no? ¿No? Pues entonces, porque, bueno, tienen una manera de ver, pues, humana, ¿no? De esa manera, ¿no? En cierto modo, el hombre es la medida de cómo se tiene que tratar a los demás, ¿no? Cada uno. Y no solamente, pues, está bien recibida o se puede ver bien, sino que esta cultura humanista nos puede también influir a la manera de entenderlo. Nos puede influir a la manera de interpretarlo. ¿En qué sentido? Pues bueno, en el sentido de que la actitud a los demás, lo que yo también les haga a los demás, pues en cierto modo ha de estar basado en la actitud de yo conmigo mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Basado, pues, de alguna manera también en el amor que yo tengo a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera de ver, ¿no? Pues se puede también, pues, verlo de la manera que para amar a los demás, primero uno se tiene que amar a sí mismo. Que eso es lo primero, por donde comenzar. Para tratar bien a los demás, entonces, primero, te tienes que comenzar a tratar bien a ti mismo. Y no solo eso, entonces, de esta manera de ver, lógicamente, cuanto más y mejor te ames a ti mismo, más y mejor vas a amar a los demás. Bien, pues entonces, si nos damos cuenta, esta manera de ver es que todo mal que uno puede hacer a los demás, en el fondo, comienza con un problema de uno consigo mismo. Es decir, que no se ama a uno lo suficiente. Uno no se ama lo suficiente. O que tiene entonces un problema personal. Lo que llamamos entonces un problema psicológico.
un problema consigo mismo que no tiene, digamos, todas las cosas, digamos, resueltas, ¿no? En su vida, en su historia, en su fuero interior, ¿no? Entonces, pues, de esta manera todo ha de comenzar, por lo tanto, por un trabajo, comillas, un trabajo personal consigo mismo, ¿no? De arreglar esos problemas que puedan haber. Esa autoestima, ¿no? Seguramente, es un problema de autoestima. Y has de poner entonces esa autoestima arreglada y todo lo demás entonces se seguirá. Todo lo demás vendrá por su propio peso. Bien, pues no creo que haya exagerado si digo que estamos inmersos en esta manera de ver, en esta cultura, ¿no? En esta manera de ver las cosas, ¿no? En la que todo se explica en términos de psicología, ¿no? Toda cosa que se hace mal a los demás es en términos de psicología. La psicología ahora es un poco la sustituta de la religión, entonces es un poco la disciplina reina, porque todas las cosas malas que se hacen se interpretan en términos psicológicos. Con lo cual, si uno hace mal a los demás, no es un mal moral, no es algo moral. Es algo, por lo tanto, que en el fondo de él tiene un problema consigo mismo y por eso hace eso. Es un desarreglo psicológico, ¿no? Es una disfunción. Se tiene que arreglar por la psicología, ¿no? Esto se ve siempre, ¿no? En todos los órdenes de la vida y sobre todo cuando ocurren cosas graves, ¿no? Por ejemplo, graves crímenes, ¿no? Graves crímenes de asesinos en serie o de un crimen terrible, ¿no? Pues hay una tradición en Occidente. Si eso ocurre, espero que eso no ocurra, ¿no? Pero si eso ocurre, normalmente vamos a ver que en prensa hay ese género que los periodistas van a hacer una especie de retrato psicológico del asesino. Van a hablar un poco de su historia, de su infancia, etc. Y a lo mejor, cuanto más en profundidad, cuanto más descarnado sea, mejor, ¿no? Eso es una cosa que creo que es del siglo XX, que comenzó, a lo mejor, seguramente, era anterior, pero, a ver, yo por lo menos lo sitúo con una novela que no recomiendo, ¿no? La lectura ni mucho menos, pero es A Sangre Fría de Capote, que fue también, pues, un reportaje novelado de un crimen que hubo en Estados Unidos. Entonces, la parte, digamos, fuerte o central de la novela era ese retrato psicológico, que era bastante descarnado. Entonces, bueno, pues, desde entonces, pues ya te digo, es un género, ¿no? Y siempre nos encontramos en el mismo plano. Entonces, de esta manera de ver las cosas, todo queda explicado. Si alguien hace un mal, entonces tiene unas causas, digamos, materiales, tiene unas causas psicológicas, ¿no? Y entonces, pues, por esa parte ya está excusado, pero ya no se ve el mal como mal, ya no se ve el mal como un pecado que se hace, sino, pues, como un problema psicológico, pobre. Y hay redención para él, porque la psicología puede venir aquí a echarle una mano y entonces hacer que, pues eso, se ame a sí mismo o que digamos, esos problemas se pueden solucionar, ¿no? Bien, pues esto es en cuanto a la cultura en la que vivimos inmersos, humanista, que pues tiene consecuencia traer esta primacía, ¿no?, de la psicología. Y esto nos puede entonces influir a la hora de interpretar este pequeño versículo, o esta gran máxima, este gran mandamiento de Jesús. Y como prueba, pues os voy a leer entonces un pequeño comentario de una señora que es una afamada autora, escritora de libros, que vende libros en todas las lenguas y en todo el mundo, evangélica, ¿no? Me ahorro el nombre, ¿no? Pero bueno, iniciales JM, ¿no? Entonces, se presenta como maestra de la palabra, o no sé si maestra motivacional o qué, pero justamente comentando Marcos 12:31, dice: es difícil disfrutar de la vida cuando no te quieres a ti mismo. Las personas que no han aprendido a aceptarse y a llevarse bien con ellos mismos tienden a tener más dificultades para aceptar y llevarse bien con los demás.
Personalmente pasé años teniendo dificultades para llevarme bien con la gente, hasta que finalmente me di cuenta, a través de la palabra de Dios, cómo mi dificultad con otras personas estaba realmente, comillas, enraizada en mis dificultades conmigo misma. No me quería a mí misma. La Biblia dice que un árbol bueno dará buenos frutos y un árbol podrido dará frutos podridos. Del mismo modo, el, comillas, fruto de nuestras vidas proviene de la, comillas, raíz dentro de nosotros. Si estás enraizado en la vergüenza, la culpa, la inferioridad, el rechazo, la falta de amor y aceptación, etc., el fruto de tus relaciones sufrirá. Este es el comentario de esta señora, y tengo que aclarar que yo no he dicho todo eso después de haber leído esto, sino que después de haberlo escrito me encontré con esta perla, ¿no? Que viene a confirmar punto por punto lo que decía, y que realmente nos influye a los evangélicos. Signifique ya la palabra evangélico lo que signifique, que ya no se sabe, pero vemos, ¿no?, que es realmente esto, ¿no? La psicologización, y que primero te tienes que amar a ti mismo para amar a los demás. Y bueno, pues por supuesto que el pecado trae consecuencias de todo tipo en la vida de las personas, en la vida de las personas, en sus relaciones con las demás, y también, por supuesto, ya de entrada, la relación con Dios, y también problemas personales, y problemas emocionales, y problemas de todo tipo, ¿no? Problemas cósmicos, problemas de nuestra relación con la tierra, ¿no? Ya, pues, nos produce cardos y espinos. El pecado, pues, ha traído problemas de todo tipo al hombre, ¿no? Y por supuesto también en su corazón, en su alma, en su vida, ¿no?, íntima. Pero eso no es la raíz del problema, eso no es la raíz podrida. La raíz podrida del árbol malo que da malos frutos no es mi falta de aceptación a mí mismo, no es mi vergüenza, no es mi etcétera, etcétera, etcétera. La raíz es el pecado, y esta vergüenza, etcétera, y todo lo demás es un fruto más, entre otros. Pero eso no es la raíz. De manera que si tú arreglas esto, ya no tienes todo bien. No, señor. Entonces, pues, hemos de ir a la raíz. Y la raíz es el pecado. Y si vamos a la raíz de la raíz, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la raíz del pecado? Pues la raíz del pecado es no vivir para Dios. La raíz del pecado es haber rechazado a Dios. La raíz del pecado es no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. De la manera que Él pide, por lo tanto, esa exclusividad de amar de esa manera a Dios, por sobre todas las cosas, ¿no?, como decían, ¿no?, antes. Entonces, ese pecado es esto, y la raíz del pecado es esto, es que el hombre participa de la rebelión contra Dios. La rebelión que ya proviene desde el inicio de Adán, ¿no? Está en plena rebelión, ¿no? Rebelión en contra de Dios, en contra de su ungido, como nos dice el Salmo 2. El hombre que está en plena rebelión no quiere a Dios, no quiere a su palabra, y entonces él vive la vida por sí mismo, por sí mismo. Este vivir la vida por sí mismo es lo que en la Biblia se llama como estar en la carne, ¿no? La carne es el hombre en su estado natural, vivir para sí mismo. Podemos ver en Romanos capítulo 7 y versículo 5. Romanos 7 y versículo 5. Cuando dice, porque mientras
estábamos en la carne, ¿no? Antes de ser cristianos, estábamos en la carne, las pasiones de los pecados que eran por medio de la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esto es, pues, o el capítulo 8 y versículo 8, cuando dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hemos leído también en Efesios capítulo 2, en el versículo 2, en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales dice, también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, vemos es estar en la carne. Y la carne es el estado propio, es el estado natural del hombre, ¿no? Él es por naturaleza esto, como dice aquí también, naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, pues por naturaleza es estar en la carne, vivir independientemente de Dios, ¿no? Suplantando a Dios, ¿no? Sin vivir para Dios, sin amar para Dios, para nada. Lo nacido de la carne, carne es. Entonces, que el hombre sea así es lo más natural del mundo. No es una anomalía, es lo más natural del mundo. Que el hombre sea así, ¿no? Bien, pues entonces, cuando no se ama, entonces a Dios de esta manera, con la totalidad de su ser, entonces, en su ausencia, en ausencia de este amor a Dios, entonces se buscan dioses de sustitución, a los cuales amar de esta manera. Estos son los ídolos, ya sea entonces una persona, ya sea pues en alguna cosa, ya sean las propiedades, ya sea el trabajo, ya sea alguna idea, cualquier cosa que se ponga en el lugar de Dios, a la cual pues le estemos dedicando todo nuestro ser, toda nuestra vida. Bien, pues entonces ellos son los que de alguna manera nos han de recompensar este esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Y nos ha de hacer traer pues una vida que sea, pues, bueno, traer la satisfacción, ¿no? La felicidad, pero no suele ser así. En todo caso nos quedamos con esto, estos ídolos en el lugar de Dios. Y el peor de ellos, el ídolo más feo, es uno mismo. Es decir, cuando el idólatra es ególatra. El ególatra es el que pone a sí mismo como su Dios. Y dice, no encuentro otra cosa mejor en la vida que yo mismo, ¿no? Para vivir, para satisfacerlo. El ególatra. Y ese es el más diabólico. El más diabólico porque es el principio de la rebelión del diablo. En Ezequiel capítulo 28 y versículo 2 nos está hablando de esto. En Ezequiel 28 y versículo 2 dice, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, sino tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como de Dios. Dirá, bueno, está hablando aquí el príncipe de Tiro, sí, pero todo lo que sigue en este capítulo, incluso estas palabras, van más allá del príncipe de Tiro, y se ve entonces cómo a través del príncipe de Tiro se está hablando del diablo y de su rebelión. Con lo cual, pues algo también del poder del diablo estaba también ejerciéndose a través del príncipe de Tiro, por otra parte, pero bueno. Entonces vemos, ¿no? Ese fue el principio de la rebelión del diablo. Exaltarse a sí mismo, por encima de todas las cosas, por encima de Dios, porque se vio pues hermoso, se vio lleno de sabiduría, se vio pues el sello de la perfección de Dios, ¿no? Cuando se paseaba en Edén, ¿no? Bueno, pues entonces vemos, ese es el grave problema de la idolatría y de esta parte de la
idolatría que es la egolatría. Y por supuesto no se puede amar a uno mismo de esta manera como aquí vemos, por encima de todas las cosas. Entonces, en definitiva, ¿se quiere amar a Dios entonces de esta manera? ¿Se quiere amar, de verdad se quiere uno, pues, mejor dicho, amar al prójimo como a uno mismo? Pues entonces, a ver, pues la manera de amar al prójimo como a uno mismo, pues entonces podría ser que, ya digo, de entrada haya gente que lo rechace esto, que lo rechace porque él se ponga a sí mismo por encima de todos los demás, por encima de todos los demás hombres, ¿no? Ya he dicho que esto es una aspiración diabólica, ¿no? Los demonios entonces le hacen desvariar a esa persona de que se pone así en lugar de Dios. Entonces, esto es algo que se tiene que rechazar y rehuir como del diablo mismo, verdaderamente. Y en definitiva lo que iba, para amar al prójimo como uno mismo, ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que comenzar con amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, mente y fuerzas. Si no se hace esto, no va a ser posible amar al prójimo como uno mismo, porque uno se estará excediéndose siempre consigo mismo. Uno se tiene que bajar del pedestal en el que está uno impropiamente subido, para que en él ponga a quien corresponde, es decir, a Dios. Tiene que echar su corona a los pies de Dios, como dice Apocalipsis 4:10, y acogerse entonces a la misericordia de Dios, a su salvación, que es una redención, que es una salvación que los hombres no pueden hacer jamás. Es la redención cumplida, realizada en Cristo Jesús. Y es, cuando se hace esto, que todas las cosas están en el lugar correcto. Se puede ver el estado del hombre pecador, el estado de pecado y de condenación y de miseria. Se puede ver de distintas maneras de ver, distintos puntos de vista, ¿no? Distintas perspectivas. Una de ellas pues sería, por ejemplo, la del desorden, ¿no? Cuando estamos en ese estado de condenación, en el pecado, pues todas las cosas están desordenadas, ¿no? Es como si el diablo hubiera entrado en la habitación y hubiera tirado, pues hubiera sacado toda la ropa de los cajones y esté todo hecho en un lío, un revoltijo tremendo. Todas las cosas están fuera de su lugar. Es el caos. Y esto es la mente, y esto es el espíritu del hombre en pecado. Su mente es un caos y su vida normalmente también lo es. Y la salvación es, entre otras cosas, ¿no?, que Dios entra a poner orden en su alma, en su vida, ¿no?, y pone entonces cada cosa en su lugar. Y todas las cosas están en su lugar a partir de Dios. A partir de Dios. Si pones a Dios en el centro, no al hombre, no a uno mismo, sino a Dios en el centro, si pones a Dios en el lugar que le corresponde de soberano de tu vida, aquel a quien se ha de servir, creer y amar con todo el ser, pues entonces todo lo demás ocupará el lugar que le corresponde. La mujer, el hijo, mujer, el marido, los hijos, el trabajo, todo lo demás tendrá su lugar, que será importante, pero no se expandirá, no irá más allá. Entonces, si somos creyentes, somos hijos de Dios, y lo hemos de amar también como nuestro Padre. Pero bueno, a los padres en la Escritura, en la Biblia también se les respeta, y entonces los hijos,
pues entonces están sometidos a los padres, al Padre. Y entonces no están por encima de los padres. Así pues, esto es también con respecto al amor a Dios. Porque el amor a Dios, como nosotros como hijos, no quita entonces este respeto, no quita entonces esta subordinación, esta sumisión a Él como nuestro soberano. Bien, pues entonces de esa manera nos libera Dios de muchas cosas. Nos libera Dios de muchas servidumbres, de muchas esclavitudes, de estar buscando entonces nuestro beneficio a los demás, ¿no? A lo mejor, como dirían aquellos, para a lo mejor intentar solucionar algunas que otras cosas que están pendientes de nuestra vida, ¿no? Eso también entonces, de paso, queda resuelto, ¿no? Al poner a Dios por encima de todas las cosas y amarlo con todo el ser. Así entonces se es libre verdaderamente para amar al prójimo como a uno mismo. Tiene la correcta perspectiva de uno mismo y por lo tanto también de cómo ha de tratar a los demás. Bien, pues que así sea y que el Señor bendiga entonces su santa palabra. Amén.